Muy bien, creo que vale la pena que empecemos. Eh, es un gusto para mí darles a todos la bienvenida a esta tercera y última plática de esta primera serie de pláticas de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Muchas de las gentes de la mesa directiva están presentes, a quienes les quiero agradecer profundamente su trabajo y su apoyo a lo largo de toda esta época tan complicada del COVID. Tanto en su participación en pláticas anteriores como a lo largo del trabajo que se ha ido haciendo. Es un gusto y un honor para mí poderles presentar el día de hoy a los ponentes que estarán con nosotros. Primeramente, el maestro Tofi Sazón, que es psicoanalista, es especialista en adicciones, y es alguien que ha trabajado por muchísimos años en distintas instituciones, sabe muchísimo acerca de la complicación que son las adicciones en la vida de los seres humanos, y estoy seguro que nos enriqueceremos enormemente con su presentación. Asimismo, quiero presentarles al doctor Grisha Suket. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad de Anáhuac. Es psiquiatra por el Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde también realizó una alta especialidad en neuropsiquiatría. El doctor Tofi Sazón, además, es el vínculo con relaciones institucionales por parte de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría. Y el doctor Grisha Suket es el que nos hace favor que todo funcione en las páginas de internet, en las redes sociales y demás. Una gran ayuda en ese sentido. Nuevamente quisiera yo agradecer al ingeniero Igal Robero, gracias a quien podemos tener este foro, que ahora sí no nos sucederá como en la primera ocasión, que habrá un corte ni de tiempo ni de asistentes. Habiendo dicho esto, les quisiera platicar un poquitito cómo será la dinámica del día de hoy. Primeramente, el doctor Tofi Sazón nos presentará sus ideas con respecto a la manera en que el COVID está afectando a los pacientes que tienen problemas de adicciones. Posteriormente, el doctor Grisha Suket nos hablará sobre algunas otras patologías psiquiátricas y lo que está pasando en el mundo hoy en día con la pandemia y con eh, el hecho de tener que estar en cuarentena. Y al final, un servidor les platicará acerca de el COVID y los trastornos alimenticios y lo que estamos viendo ocurrir en estas épocas. Finalmente, trataremos de contestar la mayor cantidad de preguntas posibles que hayan hecho a través del chat. Les pido que lo hagan, por favor, a través del chat para que sea mucho más fácil filtrar las preguntas y poderlas contestar. Habiendo dicho eso, Tofi, tienes la palabra. No sé si puedes subir tu presentación y comenzar. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Hombre, al contrario, David, bueno, primero que nada, hola David, hola Grisha, es un gusto ya estar aquí en esta plática que hemos planeado desde hace unas semanas y además con toda esta gente que nos está acompañando, interesados en escuchar lo que tenemos que decirles. Bueno, primero que nada quiero decirles que traigo un conjunto no traigo respuestas, traigo un conjunto de reflexiones, de preguntas que nos tenemos que hacer los especialistas en adicciones y los especialistas en salud mental en general, porque nos estamos enfrentando a un reto, como lo hemos visto ya en muchísimos webinars, conferencias, pláticas, es algo sin precedentes. No quiero ser repetitivo con lo que todos hemos escuchado, pero es algo sin precedentes y también nosotros tenemos que ser creativos para poder ayudar de la mejor manera a quienes solicitan la ayuda de salud mental. Evidentemente, el COVID nos transformó y transformó la forma en que nosotros damos tratamiento. Nos estamos enfrentando a nuevas formas que, si bien ya conocíamos algunos, como es el tratamiento a través de de online, a través de las videoconferencias y a través del teléfono, la verdad es que no teníamos la experiencia que ahorita estamos adquiriendo y somos una profesión, la verdad es que muy privilegiada, porque casi todos los colegas con los que yo he podido platicar y conversar, somos un gremio que no nos hemos visto afectados en cuanto a capacidad de trabajo. Hemos podido seguir trabajando. Las clínicas de adicciones, ahorita voy a hablar un poco sobre eso, las clínicas de adicciones siguen trabajando. Si bien muchas de estas clínicas, los pacientes sí están internados, las familias tienen terapia a través de videoconferencias, a través de Zoom, y eso también ha sido todo un reto para los profesionales dentro de las clínicas. Claro que
esto nos transformó, esto nos tocó y ahora añoramos la vida cotidiana, añoramos la interacción humana, añoramos hasta el tráfico y las formas en que antes dábamos tratamiento, que ahora no son una realidad y no van a ser una realidad en el futuro cercano. Eh, Ante toda esta situación del COVID, las medidas de protección son medidas que principalmente lo que nos marcan es el distanciamiento social. Y eso per se es un generador de estrés para mucha gente, para la mayoría de la gente. Si bien sabemos que hay gente que está muy contenta y muy tranquila en su casa y que esto le ha parecido como un ejercicio de autorreflexión y de estar en contacto con sus seres queridos, en la gran mayoría de la población estar aislado ha sido un gran generador de estrés. El aislamiento estresa. Y también sabemos que gran parte de los adictos utilizan las drogas o utilizan el alcohol o cualquier sustancia psicoactiva, cualquier sustancia que sea su adicción, como un medio de autorregulación emocional. Entonces, claro que hemos escuchado de muchas gentes que ante este estrés lo que están haciendo es recurrir a sustancias, a píldoras para dormir, medicamentos para inducir el sueño. Ya tuvimos la charla sobre trastornos del sueño que creo que hablaron muchísimo de lo que tiene que ver con adicciones y de lo que posiblemente vamos a enfrentar en un futuro. Pero pues todas estas gentes que utilizan las sustancias como un medio de autorregulación emocional, pues lo que estamos viendo es que están consumiendo con mayor frecuencia y mayores cantidades. Claro que muchas de estas personas, pues además de estar consumiendo en su casa, no solamente es el consumo lo que es dañino, sino que el consumo de sustancias incrementa la violencia, incrementa el estrés en la familia. Cuando uno de los miembros está intoxicado dentro del hogar, los demás miembros están asustados muchas veces. Cuando hay niños chiquitos, los niños están muy asustados de ver a sus papás o a sus mamás tomando, borrachos. Y esto ha sido algo que ha generado también mucha violencia. Estrés y violencia y sustancias es un triángulo que vemos constantemente y pues obviamente en este confinamiento eso se está, ¿cómo decirlo? Está efervesciendo con más posibilidad, ¿no? No todos los adictos, y no quiero generalizar, no todos lo consumen como un medio de autorregulación, aunque es un núcleo de la idea, pero hay quienes consumen por otras cosas, ¿no? Hay quienes consumen por identificaciones, y un gran motivador de consumo o disparador de consumo es la presión social. Entonces, también hemos visto y sabemos de muchos casos que hoy no tienen esta presión social. Les comentaba ayer a los ponentes, ¿no? Que también hay mucha gente que no tiene estos disparadores porque no tienen la presión social y están pudiendo tener una abstinencia de alcohol o de drogas prolongada porque no tienen estos estresores. Siempre hemos sabido que la presión social por el consumo, sobre todo en adolescentes, en jóvenes, en adultos jóvenes, ha sido un factor elemental. Entonces, también existen quienes están aislados y no tienen esa presión y se sienten como más cómodos y han logrado tener una abstinencia más fácil. A mí lo que me preocupa es justamente las gentes que comenzaron su abstinencia 1 o 2 meses antes, que han estado aislados y no han tenido al no salir, no han tenido la presión social que se requiere y no han podido como generar las herramientas sociales para decir no. Eso es un fenómeno muy interesante porque nunca antes habíamos tenido pacientes que estuvieran por tanto tiempo sin consumir y que no tuvieran que recurrir a las herramientas psicológicas que se les brindan en un tratamiento, ¿no? Pero bueno, iremos viendo qué es lo que pasa con esto. También sabemos que hay una línea de trabajo y de investigación muy fuerte hoy por hoy entre lo que es un trauma, entre la teoría del trauma y la adicción. Hay una línea de trabajo fuerte. Muchos pensamos que hay un vínculo muy importante entre trauma y adicciones. Y hoy, lo que estamos viviendo hoy, se va a convertir, pensamos, en un estrés postraumático, ¿no? También se platicaba de esto en la sesión anterior y creo que eso hace que empecemos a pensar en que si es verdad esta teoría del trauma, pues este evento traumático que es el confinamiento, que aunque hoy no se viva como traumático necesariamente, puede convertirse en un estrés postraumático, entonces podríamos pensar que el incremento de sustancias, del consumo de sustancias se va a dar, pero la verdad es que no lo sabemos.
¿no? También aquí estamos como el COVID. Hay muchísimas cosas que no sabemos. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cuándo vamos a salir y tampoco sabemos qué va a pasar con los tratamientos y qué va a pasar con el consumo. Si es verdad que se va a disparar cuando la gente salga o no, no lo sabemos. Ha sido un reto para los centros para los centros de desintoxicación y las clínicas de rehabilitación que no han cerrado. Yo todavía no sé de ninguna clínica que haya cerrado. Todas están funcionando, pero sí es verdad que a las familias las están tratando con vía remota y ha dado resultados. El otro día platicaba con un colega que me decía, estas cosas también van a llegar para quedarse, porque antes no tratábamos vía remota, exigíamos que la familia viaje de diferentes lugares de la República a las terapias y hoy nos damos cuenta que lo podemos hacer, ¿no? Que podemos hacer tratamiento online de una manera más efectiva. Claro, ha sido también muy estresante para los terapeutas tener que explicar a los familiares cómo funcionan las computadoras, porque hay muchos familiares que no están familiarizados con esto y ha sido todo un reto en medio de la terapia y en medio de todo el dolor que se está viviendo, los cortes que tienen que ver con el Zoom y explicarles qué tienen que hacer, también han tenido que asesorarlos en eso, ¿no? Los grupos de AA han cerrado, están cerrados los grupos de AA, pero muchos de ellos están sesionando online. También es cierto que muchos de ellos no lo están haciendo porque hay muchos miembros de Alcohólicos Anónimos que no tienen computadora y también hay mucha gente de una edad mayor que no tiene acceso o facilidad para todo esto que tiene que ver con las computadoras. Hay pacientes, hay gentes que dicen que las juntas están funcionando de AA de manera súper bien y hay gente que dice, a mí no me gusta, ¿no? Hay gente que no se siente contenta, que no se siente conectada, que no siente que tiene efecto terapéutico ir a una junta online porque el vínculo es necesario. Y bueno, aquí hay un tema que yo quisiera mencionar que es central. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el tratamiento de adicciones, lo que hemos pensado hasta ahorita es que la mejor manera de romper la negación de un paciente es a través de la identificación con otra persona que padece del mismo problema. Es por eso que los especialistas en adicciones casi siempre recomendamos que vayan a grupos de AA, porque por más que la familia diga, por más que el terapeuta diga, por más que los análisis clínicos digan que hay un problema de adicción, la verdad es que los pacientes como mejor responden para romper la negación es cuando escuchan a otra persona hablar de lo que ellos están viviendo. Cuando escuchan a otro adicto cómo negaba el problema y cómo ahora lo acepta. Eso sin duda es el corazón del tratamiento de adicciones, por lo menos en el modelo Minnesota. Escuchar a otro paciente adicto dentro de la clínica o dentro del grupo hablar es la mejor forma que hay de romper la negación. Hemos visto numerosos casos de padres de familia que les tratan de explicar a sus hijos lo que tienen, psiquiatras que intentan explicarle a una persona lo que tiene, esposas desesperadas, maridos también desesperados por hacerle entender a su esposa que es un problema de adicción y no lo entienden. Y de repente van a una junta de AA y en una sesión rompen negación. No totalmente, no quiere decir que una sesión los cambie, pero les cae el 20 y dicen, claro, yo tengo ese problema. Entonces, hoy, el grupo en el tratamiento de adicciones siempre ha sido elemental. Siempre se ha dicho, incluso hay clínicas en donde se le resta importancia a la terapia individual para darle mayor peso a la terapia grupal, porque sabemos que tiene un gran peso en el tratamiento y que da muy buenos resultados positivos. Y hoy justamente el aislamiento y el confinamiento lo que no nos permite es ese grupo y estar en contacto con ese grupo más que de manera virtual. Y es por esto que todos los especialistas en adicciones, pues ahora tenemos que ser como mucho más creativos, más ingeniosos y estamos ante un duelo porque nos han quitado grandes herramientas de trabajo, grandes herramientas que nos ayudaban a que los pacientes salieran adelante y hoy tenemos que enfrentarnos de una manera distinta. Muchas de las preguntas que tienen los pacientes que los angustian, también las tenemos nosotros. No sé si alguno de ustedes lo recibió, pero al principio del confinamiento circuló mucho un meme donde estaba un paciente acostado en el diván y el psicoanalista al lado del diván también acostado, ¿no? Como diciendo, estamos aquí en la misma, con la misma incertidumbre, con las mismas angustias que están generando estrés en los pacientes. Nosotros también estamos confinados, nosotros estamos ante lo mismo. Y es por eso que necesitamos nosotros desplegar mayor capacidad, mayor fortaleza, mayor creatividad para poderle dar atención a esta gente que hoy por hoy está sufriendo y que de todas maneras necesita nuestra ayuda. Muchas clínicas
se vieron muy afectadas por esto. Y quiero mencionar y subrayar también que algunas clínicas de metadona también suspendieron servicios y eso generó un gran problema. No estoy seguro si esto solamente fue en México o fue en México, pero en algunos lugares del mundo se suspendió la administración de metadona y eso hizo un problemón a toda la población que necesitaba esas dosis. Luego lo reactivaron, pero hubo gente que pasó varios días sin la dosis que ellos necesitaban. Eso también fue un problema, ¿no? Las clínicas de metadona funcionan diferente que las clínicas Minnesota. Y ahí los pacientes necesitan la sustancia para poder continuar. El tema de lo social en adicciones es sumamente importante. Es el principal disparador. Las presiones sociales son disparadoras. Y ahora que salgamos, porque todo pinta que vamos a salir algún día, no sé cuándo, pero algún día vamos a salir, pues los pacientes se van a enfrentar de nuevo a esta presión social, ¿no? Se van a enfrentar los pacientes a esta presión de decir, ya estuviste 4 meses en cuarentena, 4 meses no estuviste tomando, esto lo amerita, ¿no? Si bien tu boda amerita que tomes, pues también salir de la cuarentena lo va a ameritar. Y eso también es algo que no sabemos cómo va a funcionar. La presión social post-confinamiento, no post-pandemia, post-confinamiento. Y bueno, estas son algunas de las reflexiones que tengo. Me parece que se terminó el tiempo, pero si después vienen algunas preguntas, con mucho gusto podemos como dialogar sobre esto. Muchísimas gracias, Tofi. Estoy seguro que hay muchas preguntas, algunas van a empezar a aparecer en el chat. Acuérdense que el chat es la mejor forma para hacer estas preguntas, pero ya en pláticas anteriores que tuvimos, en las 2 anteriores, surgieron cuestiones que tienen que ver con el tomar y sobre todo el fumar marihuana, no necesariamente en pacientes adictos, sino en gente que lo está usando porque está aburrida, porque lo está usando como recreativo. A ver si podemos tocar esos puntos un poquito más adelante al final, a la hora de las preguntas. Mil gracias, Tofi, por estas palabras. Grisha, si quieres platicarnos un poco acerca de las demás patologías que hay hoy en día. Sí, David, muchísimas gracias por la palabra. Gracias a todas las personas que están conectándose. Veo muchas como personas conocidas por ahí, qué bueno. Lo que yo quiero platicarles un poquito es, creo que el área de interés es personas que llegan a esta pandemia, que llegan al confinamiento con algunos síntomas relacionados a su salud mental. Entonces, voy a tratar de no referirme a estas personas como pacientes, ni tampoco como pacientes psiquiátricos necesariamente, porque eso involucra, creo que prácticamente cualquiera de nosotros hemos tenido ansiedad, depresión o cualquier tipo de situación previo a esta circunstancia. Entonces, ver cómo interactúan esos síntomas, esas características con el contexto actual. La intención es hablar de esta población. Vamos a poner algunos antecedentes. Al menos para ayer que revisé, había 6.799.000 casos de COVID en el mundo y casi 400.000 muertes. Es considerable. Hemos visto que esto precipita diferentes tipos de emociones, entre ellas miedo, enojo, aburrimiento, ansiedad, pánico, soledad, aislamiento, paranoia, prácticamente cualquiera que ustedes me digan, seguramente alguien la ha sentido. Entonces sabemos que, vamos a hablar de nuestra población de riesgo, ¿no? Para desarrollar como este tipo de problemas. Entonces sabemos que las personas con ya algunos síntomas de salud mental tienen más probabilidad de contagiarse. Entonces esto es una interacción compleja, pero sabemos por evidencia que tienen más posibilidades de contagio y tienden a desarrollar más complicaciones graves y más mortalidad que alguien que no tiene un problema de salud mental. Esto lo sabemos porque este grupo de personas en riesgo tienen más enfermedades comórbidas como diabetes e hipertensión, tienden a fumar más o a consumir en general diferentes sustancias, tienen menos acceso a servicios de salud, sufren de estigma y discriminación, tanto por otras personas como por los mismos servicios de salud. Los tratamientos psiquiátricos pueden interferir con antivirales, por ejemplo, pueden interferir con algunos antibióticos, pueden interferir con diferentes medicamentos, entonces eso también los hace un poco más vulnerables. Y tienden a ser menos constantes, tienden a tener peor apego y menos seguimiento a sus consultas. Entonces todo esto los pone definitivamente en una posición vulnerable. Es curioso porque tenemos muy poca evidencia sobre cómo esta población funciona o cómo estos síntomas y estas enfermedades evolucionan dentro de una pandemia.
Lo que sabemos es que los estresores ambientales tienen una relación súper compleja con la salud mental. O sea, es inseparable asumir que, bueno, va a haber problemas dependiendo de los contextos, ¿no? Y esos problemas van a interferir con esos síntomas. Lo que sí sabemos es que reportes previos para, por ejemplo, pandemias o cuarentenas previas aumentan la incidencia y las recaídas en algunos padecimientos de salud mental. Entonces, estudios en SARS, MERS e influenza, que son tal vez las pandemias más recientes, sabemos que desatan un poco más de ansiedad, depresión, ataques de pánico, suicidalidad, delirio y hasta psicosis, como en algunas poblaciones. Los mismos síntomas gripales, pues ya también por sí son suficientes como para estresar y poner ansioso a cualquiera, ¿no? Entonces, sumemos eso. Entonces, parte de la pandemia tiene algunos factores intrínsecos que van a hacer que esto se exacerbe. Como cuáles, pues primero quise poner la desinformación, que prácticamente ya hay toda un área que se dedica a estudiar esto que se llama Misinfodemics, que trata de cómo esa desinformación se circula y se consume por las personas, y esto definitivamente interfiere con su salud mental. Entonces el abuso y exceso de estos materiales van a traerles problemas. El propio aislamiento, pues, nos va a hacer sentir mal, ¿no? Va a alterar nuestra función social. Pues la preocupación que destinamos a nuestra propia salud y a nuestro cuidado también es bastante ansiogénico. Cambian nuestros ciclos y nuestros hábitos de sueño. Ya platicamos un poco más a profundidad de esto en la sesión pasada. Reduce nuestra exposición a la luz solar y eso también suele ser algo perjudicial. Nuestra actividad física se reduce. Tendremos a tener más conflictos interpersonales y pues toda la incertidumbre que conlleva estar dentro de una pandemia global completamente desconocida por todos los que estamos vivos. ¿Qué estresores existen durante y después de un confinamiento, una pandemia como este tipo? La duración, hemos visto que tiene una relación directa con lo problemático que van a ser estos síntomas. El miedo al contagio, entonces, qué tan contagiable es, va definitivamente darnos tal vez un poco más de ansiedad y miedo a algunos. El desabastecimiento de comida, de medicinas, etcétera, la misma desinformación que hablábamos. Y después de la pandemia, ¿qué estresores solemos ver? Pues muchos de ellos son financieros y económicos. Algunos de ellos son el estigma. Esto no aplica tanto para el COVID, porque el estigma a alguien que estuvo en cuarentena es alto en las pandemias previas. Recordar que en las previas no fueron confinamientos pues, generalizados a toda la población como lo es ahorita. Entonces, pues no va a haber estigma porque todos vamos a haber estado confinados. Y el miedo a nuevas pandemias, ¿no? Esto pasó, esto habla un poco del trauma. Esto pasó, ¿qué va a pasar para que esto no se replique más adelante? Entonces, hablando de las condiciones preexistentes, de nuevo, personas con algunos síntomas de salud mental previo a esto. Este creo que es el mejor estudio, el más reciente. Hay muy pocos estudios, pero este es muy bueno. Se hizo en 12 países y en 11 idiomas. Varias encuestas, porque a los psiquiatras nos encanta hacer encuestas. Entonces, fueron 13.300 encuestados. 2.734 de ellos ya tenían una condición relacionada a su salud mental de forma preexistente, la mayoría de ellos depresión. Hasta 80% de los que lo respondieron consideraron que esto empeoró. 44% tuvieron síntomas nuevos, de los cuales los problemas del sueño fueron los más comunes. Y más o menos la mitad requirió un ajuste de su medicamento. Entonces, todos los que tratamos personas con salud mental, hemos visto este patrón repitiéndose con nuestros pacientes. ¿Qué empeora? ¿Qué está asociado a una peor exacerbación de los síntomas? Entonces, es muy interesante lo que nos salió. Lo que confiere más riesgo a empeorar, primero es ser mujer, tiene un poco más de riesgo. Tener mayor educación, comparado con muchos otros estudios donde vemos que las personas menos educadas son un poco más vulnerables a empeorar. Aquí vemos lo contrario, lo cual es bien relevante, porque nos dice, entre más sabes, más miedo tienes. Y eso nos da miedo también. Más aislamiento, más probabilidad de empeorar, haber tenido un trauma previo, insatisfacción con el manejo de la pandemia por parte de nuestras autoridades. Creo que eso nos involucra a todos. La sensación de falta de control, tender a ser más pesimista o predicciones negativas sobre la pandemia. Y otro dato muy curioso es tener un hijo se asocia a un peor, aumentar un riesgo a empeorar los síntomas versus no tener ningún hijo. Entonces, ¿qué nos dice un poco de esto si lo quisiéramos interpretar? Es que si no tenemos hijos, como bueno, si yo me enfermo o si yo me muero, pues chance
no hay tanto problema. Pero si tengo al menos un hijo que depende de mí, o alguien que depende de mí, eso me va a poner un poco más de carga. Porque fíjense que abajo, un factor de protección es tener más de 2 hijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos más como un equipo, como un entorno de apoyo. Entonces, eso es interesante. Hablando de otros características que reducen el riesgo a empeorar, mejorar una interacción social, tener personas cercanas con las cuales podamos compartir nuestras preocupaciones, consumir usualmente, como lo hacíamos pre-COVID, nuestras redes sociales y noticias, y considerarse una persona realista. Algunos otros estudios los voy a mencionar rápido, uno chino de febrero y marzo de este año, con más de 1,400, tampoco despreciable. Más de 20% de los pacientes se deterioraron, sobre todo por miedo a contagiarse y el aislamiento. Otro estudio de 193, tenían la doble probabilidad de tener más dificultades, o sea, los pacientes con problemas de salud mental tenían doble probabilidad de tener dificultad afrontando la pandemia. En principal, la causa principal era el miedo a que la enfermedad empeorara, también el miedo a no recibir la atención psicológica o psiquiátrica necesaria, y quedarse sin medicamento también es algo preocupante. En particular sobre la depresión y la ansiedad, más o menos, ¿qué precipita que esto se agrave? Pues algunos cambios en la rutina que todos hemos tenido, cambios en nuestro ritmo social, la interacción que tenemos con personas. Al haber más estrés, hay más cortisol, que es una hormona que a menudo se ha asociado con la aparición y el mantenimiento de la depresión. Los problemas de sueño que ya hemos hablado, el aislamiento y las emociones asociadas a la soledad, el aburrimiento y la irritabilidad, todo eso contribuye a empeorar o a exacerbar una depresión. Vimos que en SARS, 73% de las personas reportó ánimo bajo, 57% irritabilidad y 20% reportó miedo. Entonces, tenemos pocos antecedentes en realidad en relación a esto. Vamos a tener un poco aquí con el tema de pareja y de las relaciones maritales, tal vez. Entonces, porque hemos visto muchos cambios y es información reciente. Entonces, nunca antes habíamos tenido un experimento tan grande con tantas personas involucradas, prácticamente todo el mundo. Entonces, sabemos que las relaciones se empiezan a reorganizar y hay cambios en la dinámica como interna de las parejas. Las prioridades se reestructuran, se desecha lo superficial, lo superfluo y empiezan como a resurgir temas un poco más profundos. Y sabemos que el confinamiento se comporta como una especie de acelerador o catalizador para las relaciones, ¿no? Más o menos un mes de confinamiento seguramente es comparable a un año de estar con una persona. Entonces, sabemos que relaciones que llegaban relativamente bien a una pandemia, esto puede incluso reforzarlas, pero lo contrario también es cierto. Relaciones que llegan un poco débiles, fracturadas a una pandemia de este tipo, probablemente las desestructure e incluso pues las genere rupturas. La distancia entre las personas se reduce, hay una inversión de roles, existe mayor tensión, más conflicto, y pues la evidencia preliminar, al menos de China, es que hay mucho más solicitud de divorcios. La violencia doméstica, que es un tema particularmente importante para mí mencionar, ya tomó tal magnitud que le estamos llamando la doble pandemia, ¿no? Recordar que apenas en marzo estábamos marchando y había todo un movimiento enorme por la violencia de género. No es de que eso haya cambiado, pero como que el COVID vino a opacar un poco toda esa fuerza y pues bueno, también vino a exacerbar toda la violencia subyacente que ya existía. ¿Por qué? Porque pues todas las vulnerabilidades preexistentes de las personas se exacerban frente a una pandemia, precipitado por la inseguridad económica, menor movilidad, más aislamiento, los conflictos que ya hablamos, y un concepto muy importante es que estás prácticamente confinada o confinado con tu agresor o agresora. Entonces, esto solamente amplía la brecha de la inequidad de género y lo hace mucho peor. Al menos en Hubei, donde está Wuhan, sabemos que hay 3 veces más reportes de violencia doméstica en febrero de este año comparado con el previo. Y, por ejemplo, en casos previos, como en la pandemia de Ebola en 2014 a 16, también se observa un incremento. Entonces, esto no va a ser la excepción. ¿Qué otros factores lo precipitan? Menos acceso a servicios de ayuda, menos refugios, muchas menos denuncias, porque muchos días tienen que ser un MP, y no tenemos la habilidad para hacer eso un poco más fácil para las víctimas. Entonces, han registrado más llamadas a líneas de ayuda, pero mucho menos denuncias formales.
Por ejemplo, tenemos el caso de Chile y Argentina, que reportan más o menos 70% más de llamadas. En México se describen al menos 60% más y se estima que la violencia aumentó entre 30 y 100%. En abril 7 se hizo una iniciativa por parte del gobierno federal que se llama No Estás Sola, seguimos contigo. Habrá que poner a prueba un poco cómo va a funcionar eso a mediano plazo y cómo repercute en las víctimas. Y pues la población mayor riesgo son mujeres, niños y población LGBTQ. Algunos otros padecimientos psiquiátricos o relacionados a la salud mental, por ejemplo, tenemos que personas con trastorno obsesivo compulsivo, pues tienden por querer disminuir la transmisión viral de un contagio, pues tienen mayores compulsiones asociadas a limpieza, lavado, desinfección, orden, etc. También hemos visto mayor tendencia a generar o tener más conductas acumulatorias para prevenir el desabasto, las compras de pánico, comprar papel de baño como excesivamente. Pacientes con trastorno bipolar o esquizofrenia, el ritmo circadiano altera mucho la evolución de sus padecimientos, muchos de ellos van a requerir ajustes, y pues el desabastecimiento y el mal apego también nos pone un poco en riesgo a recaídas o a exacerbaciones. Las sustancias, de las cuales Tofi ya habló un poquito, podemos ver mayor consumo o incluso algunas personas en abstinencia van a tener falta de sustancia y esto los puede poner también en riesgo. Entonces eso es un tema también relevante a observar. Trastorno por estrés agudo o estrés postraumático lo vamos a ver bastante a mediano plazo, sobre todo en personas de personal de salud con contacto directo, ¿no? El propio equipo de protección personal es suficiente como para darle un trauma bastante complejo a cualquiera que lo use en una rutina normal de trabajo. Pacientes que estuvieron en terapias intensivas también son experiencias bastante traumáticas que generan a mediano y largo plazo estrés postraumático. Lo sabemos de Canadá, que tuvo una pandemia de SARS y tiene mucha evidencia sobre esto. Los trastornos somáticos, que creo que en mi experiencia al menos es de lo que más he estado viendo ahorita, o al menos lo que más se nota en pacientes durante la pandemia. Entonces existe mucha más somatización de todos estos miedos y preocupaciones. Pueden haber diferentes síntomas físicos. Esto genera a su vez más ansiedad, genera miedo a padecer COVID y eso a su vez como que se vuelve un ciclo. Entonces lo que se vuelve una carraspera normal o cualquier síntoma transitorio y pasajero común ya está en la lupa del COVID. Y esto genera que las personas se expongan a realizarse pruebas innecesarias, a servicios de salud, a tratamientos innecesarios como hidroxicloroquina, cuando estuvo de moda esto hace unos meses, ¿no? Que todos tenemos que tener hidroxicloroquina. Entonces esto es problemático. También hemos visto un repique como en trastornos de ansiedad por enfermedad, que antes se llamaba hipocondriasis. Hablando del trastorno por déficit de atención, sobre todo tales en gente más joven, pues hemos visto que están más inatentos, se distraen más fácil cuando están en la casa, en sus clases por Zoom, ya están viendo la camarita del otro amiguito, están parándose dando vueltas, mil cosas. Algunas áreas de intervención, ¿no? En donde podemos trabajar y en donde podemos mejorar nosotros que somos parte del equipo, pues informar sobre reacciones normales y esperadas, instalar algunas estrategias de reducción de estrés, técnicas de relajación, meditación y autocuidado, higiene de sueño, tener una rutina y una estructura en nuestro día, hacer ejercicio, alguna especie de actividad física, mejorar nuestra conexión social, evitar información excesiva o cuestionable, eso es muy importante enfatizarlo. Mucho de esto lo estamos haciendo ahorita, mucho de esto ustedes ya lo saben, lo hacen en casa, no es como mucho la intención de la plática, y solamente para acabar, lo que nos ha traído como experiencia a nosotros, hablando con colegas, cómo ha sido esto para nosotros y qué cambios han generado en nuestra práctica, pues se han desarrollado muchas líneas de ayuda y líneas para prevenir suicidio. Hemos estado en contacto pues ya con telepsiquiatría, que prácticamente muchos de nosotros hemos estado dando consulta por videollamada, el uso de aplicaciones para meditar o mejorar el bienestar, pues las clases de ejercicio en casa, los cursos en línea, y para muchas personas sé que esto ha mejorado el contacto y la relación familiar incluso. Eso es parte de mi plática. Ahorita tendremos seguro un momento para responder dudas. Y gracias a todos.
Muchísimas gracias, Grisha, por una plática súper completa y por haber tocado tantos temas, algunos de los cuales se han tocado a lo largo de las pláticas anteriores. Y quiero aprovechar para decirles que estamos empezando a programar la segunda serie de pláticas en donde tocaremos temas como depresión y suicidio en la época del COVID, los pacientes en cuidados paliativos, porque también son una población que se ha dejado descuidada y que tiene muchos problemas, y el COVID y los niños, que es un tema muy específico que se tratará en las próximas semanas. Les haremos llegar las ligas como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Les voy a compartir yo ahora el tercer tema que decidimos tocar el día de hoy, que es el de los trastornos alimenticios. Yo les voy a platicar de algunas de estas. Sobre todo me quiero concentrar en los principios básicos, qué es lo que implica. No vamos a hablar de qué son los trastornos alimenticios, vamos a hablar de la manera en que la gente que sufre de trastornos alimenticios los vive en la época del COVID y algunas recomendaciones que no son muy diferentes de las que se han venido haciendo desde el inicio de la pandemia. Primeramente, les quisiera yo decir a la mayoría de los que no lo conocen que los trastornos de la conducta alimenticia son una enfermedad que puede llegar a ser sumamente devastadora, no solamente para la persona que lo sufre, sino para sus familiares, para sus amigos cercanos. Son padecimientos que entran en la coyuntura entre lo físico y lo mental y que además afecta a las familias porque todo el mundo está involucrado. Es muy difícil, si de por sí tiene complicaciones generales, el hecho de ser una enfermedad que también tiene elementos adictivos lo hace sumamente difícil de tratar y difícil de llevar, sobre todo en una época como la de ahora, en donde tenemos que estar en cuarentena y donde el tratamiento de estos pacientes se ha visto mermado o dificultado desde muchos puntos de vista. Aún así, les quisiera decir que los síntomas de los trastornos alimenticios no presuponen un mayor riesgo para el COVID. Mucha gente piensa que porque el paciente está sumamente afectado emocionalmente a través de un trastorno como estos, tiene mayor riesgo de ser contagiado o tiene mayor riesgo de que si se contagia, su enfermedad curse por una secuencia más complicada y termine en un estado de gravedad. Esto no es necesariamente cierto. En general, el sistema inmunológico de un paciente que tiene un trastorno alimenticio no debe de estar más comprometido, con dos excepciones. Las personas desnutridas y las personas que tienen un índice de masa corporal muy bajo sí pueden tener un sistema inmunológico más debilitado, lo cual implica que tienen menor cantidad de glóbulos rojos y tienen una mayor respuesta inflamatoria. Ambas situaciones, como sabemos, puede hacer que el contagio del COVID se haga sumamente peligroso, inclusive termine en la muerte. Entonces, sí es muy importante asegurarnos que los pacientes que estamos viendo en estos momentos no sufran de desnutrición y que su índice de masa corporal no baje más allá de lo que pudiera ser considerado como sano. Otro punto que es muy importante es que debido a que no estamos pudiendo ver a los pacientes necesariamente en persona con la misma frecuencia que acostumbramos verlos, y sí quisiera hacer un pequeño paréntesis aquí para explicar que la mayoría de los que trabajamos en trastornos alimenticios, lo trabajamos en clínicas en donde el tratamiento es multidisciplinario, en donde los pacientes o las pacientes son vistas por un nutriólogo, una nutrióloga, un psicólogo, psicóloga, un psiquiatra, a veces intensivistas, a veces endocrinólogos. Y este tratamiento en conjunto es lo que permite que los pacientes salgan adelante, porque son enfermedades sumamente complejas. Desde el momento en el que este tratamiento no es factible por la época de la cuarentena, es muy importante que nos apoyemos en los familiares. Esto genera algunos problemas en sí, porque si el control de peso lo deben de llevar los familiares, y en general tratamos de evitar que la tensión en la familia de los pacientes con trastornos alimenticios aumente, el hecho de que ahora tengan que cargarse de pesar a los pacientes y reportar al equipo de trabajo qué es lo que está pasando, genera nuevos retos y genera nuevos problemas con las familias y con los pacientes mismos. Segundo, el control de la ingesta y de las conductas compensatorias que muchos de estos pacientes tienen también debe de ser vigilada por parte de los familiares, lo cual nuevamente pone en un riesgo la integridad familiar, el funcionamiento familiar, la comunicación, las estrategias que se vienen utilizando normalmente para que el paciente poco a poco vaya adquiriendo
la autoridad de su propia y la independencia de su propio padecimiento. En la época del coronavirus, pues esto no ha sido posible. La cuarentena lo ha hecho sumamente difícil y es por eso que estas nuevas modalidades que tenemos que utilizar no funcionan tan bien. Hemos encontrado en algunos casos una solución para ello, que es que se contrate a un enfermero, un cuidador, a alguien, una persona externa a la familia que esté a cargo de estas funciones, ¿sí? Que pueda vivir en la casa, como mucha gente lo está pudiendo hacer, para encargarse tanto del peso de las pacientes como de vigilar su ingesta calórica y las conductas compensatorias que pudieran tener. Esto tiene fundamentalmente dos cualidades. La primera es que se puede ayudar a la paciente a continuar con este camino que tiene que ver con la independencia, la autonomía y la autosuficiencia en términos de su propio padecimiento, pero por el otro lado, también el romper un poco esta liga familiar que termina desastrosamente con pleitos que son casi innombrables, ¿no? Un poco lo que decía Ingrid hace un momento de la violencia intrafamiliar, situaciones tensas como de este estilo, tanto con pacientes adictos como con pacientes con trastornos alimenticios, se vuelve una situación en la que se presta mucho a que la violencia intrafamiliar crezca y florezca de una manera en que no debería de darse. Esto no quiere decir que a la hora que hay una persona que está encargada de estas funciones en la familia, el resto del equipo no está haciendo su trabajo. Las pacientes siguen en contacto con sus terapeutas, con sus nutriólogos, con los médicos cuando están recibiendo medicamentos de alguna índole, y en la medida de lo posible las estamos viendo en persona con todos los cuidados necesarios para tratar de llevar un poquito más de control. Pero sí espero que puedan percibir la complejidad que tiene en una época como el coronavirus, sobre todo con pacientes que están desnutridas o que tienen un índice de masa corporal bajo, porque el riesgo de contagio y por lo tanto de una enfermedad grave es mayor. Recomendamos mucho que no se deben de hacer cambios en las rutinas terapéuticas, ni de dietas ni de ejercicio. Muchas pacientes nos dicen, como estoy en la casa en cuarentena y estoy haciendo menos ejercicio y estoy saliendo menos, ¿podría yo reducir mi ingesta calórica? Sobre todo las pacientes que tienden a no querer subir de peso. Evidentemente esto no es una buena práctica. Deben de continuar con sus rutinas dietéticas y con sus rutinas de ejercicio, porque, como lo hemos dicho innumerables veces en otras ocasiones, es muy importante que las rutinas de la vida cotidiana continúen para que haya un continuo en el momento en el que salgamos de la cuarentena. Hay una mayor vulnerabilidad para los síntomas emocionales, tanto Tofi como Grisha lo mencionaron. Estas son poblaciones que están muy vulnerables para estos síntomas. Y en el caso actual, estamos hablando del momento de la pandemia y el momento de la cuarentena, la mayor vulnerabilidad que hemos encontrado en las pacientes con trastornos alimentarios son la ansiedad. Muchas pacientes hablan y ha habido necesidad en algunos de los casos de aumentar las dosis de medicamentos, en otros casos de aumentar el número de sesiones semanales que veíamos a las pacientes para tratar de ayudarles a controlar sus ataques de ansiedad. Por el otro lado, muchas familias reportan mayor irritabilidad y mal humor, evidentemente porque esta situación de la pandemia y de la cuarentena ha hecho que la gente pase por estos estadios. Ya mencionó Grisha todas las situaciones, y lo hemos mencionado en las pláticas anteriores, por las que pasa una familia que está enclaustrada y vive 24 horas al día, 7 días a la semana por varios meses. La irritabilidad y el mal humor en estas pacientes entonces no es rara, y mucho menos en sus familiares. Esto a su vez entonces genera problemas nuevamente de mala comunicación, de violencia intrafamiliar y de algunas situaciones familiares muy desagradables. Finalmente, la depresión, de por sí muchas de estas pacientes comparten con los pacientes depresivos marcadores bioquímicos. Se sabe que el padecimiento alimenticio es una combinación de factores genéticos, bioquímicos, emocionales, sociales, culturales, y la depresión y sobre todo la anorexia, pero también un poco la bulimia, comparten estos marcadores biológicos. Entonces no es raro ver que estamos encontrando mayor depresión en algunas de las pacientes. La comorbilidad del COVID con la obesidad, porque del otro lado de los trastornos alimenticios también vemos a las pacientes que tienen sobrepeso y sobre todo obesidad mórbida, ¿sí? Pero lo hemos oído de muchas fuentes, la comorbilidad del COVID-19 con la obesidad es muy alta y de gran severidad. Quizá después de la edad, el factor más importante que puede hacer que alguien que se contagie tenga un mal curso de la enfermedad es la obesidad.
Y es muy importante desde este punto de vista que sí sigamos trabajando con los pacientes que estamos viendo que quieren bajar de peso. No estamos hablando en contra de las tendencias actuales, que es salud en todas las tallas, pero estamos hablando de salud. La persona obesa que tiene diabetes o que tiene exceso de grasa o que tiene problemas cardiovasculares sí requiere de un tratamiento importante en estos momentos porque su posibilidad de contagio o su posibilidad de severidad en caso de tener una obesidad importante son muy altas. ¿A qué se debe esto? Número uno, a que la mayoría de los pacientes con obesidad tienen un problema de hipertensión, tienen problemas de enfermedades cardiovasculares y tienen diabetes. Estas tres son marcadores muy importantes de un mal resultado en alguien que se contagia de COVID. Entonces, vemos que estos son los elementos que hay que vigilar en estos pacientes. Número dos, restringe la ventilación. Pacientes con obesidad tienen mayor problema para respirar, sobre todo cuando están acostados. Y como sabemos, algunos de estos pacientes que hay que intubarlos boca abajo. Y esto también hace muy compleja la respiración. Es otra de las razones por las cuales a los pacientes con obesidad o con sobrepeso importante les puede ir mal con el COVID. Tercero, es muy importante entender que la obesidad y los factores que nos llevan a la obesidad deterioran la respuesta inmune. Y si lo que queremos en este momento es tener una buena respuesta, por eso hay tanta gente que le pasa desapercibida la enfermedad o que tiene una enfermedad muy leve, se debe a que su respuesta inmune es adecuada. Una persona con obesidad o con un sobrepeso importante tiene un deterioro importante en su respuesta inmune. Además, sabemos que la obesidad genera una respuesta proinflamatoria y si ya hablamos en alguna de las pláticas de esta cascada de citoquinas que hace que el proceso inflamatorio en todo el cuerpo sea muy importante, en los pacientes con obesidad es todavía peor porque hay una respuesta proinflamatoria, ¿sí? Hace que la gente tenga mayor inflamación y esto aumenta también el grado de coagulación que tiene la gente. Entonces, estas son las razones fundamentales por las cuales una persona con obesidad debe de someterse a un tratamiento importante en esta época para tratar de evitar estas complicaciones. Finalmente, es importante que todo el mundo entienda que la hipertensión, la dislipidemia, que es la alteración en el metabolismo de los lípidos y el aumento de los lípidos, y la hipoglucemia pueden estar presentes en personas con índices de masa corporal normales, y digo normales entre comillas. O sea, gente que se siente sana, gente que tiene un índice de masa corporal dentro de los límites, también pudiera estar en riesgo si es que sufre de hipertensión, si tiene una dislipidemia o si tiene una hipoglicemia. Entonces es importante que estén al tanto de esto y que se vigilen lo mejor posible. Hablemos entonces de cuáles son las recomendaciones. Como les decía, no son diferentes a lo que hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo. Es súper importante que la gente tenga rutinas personales y familiares. Es importante tener horas de levantarse y horas de acostarse, horas de comida y sobre todo con los pacientes con trastornos alimenticios, no pueden alterar las horas de la comida. Tenemos pacientes que nos dicen, como estoy de vacaciones y no estoy haciendo nada, me paro a las 2 de la tarde y entonces ya perdieron 2 alimentos, el desayuno y la colación de la mañana. Y no es que se lo pueden comer después. Es algo que puede tener que ver con el padecimiento del trastorno alimenticio o puede tener que ver con esta situación de falta de rutinas. Por favor, todas las personas que tienen algún trastorno o sus familiares, es importante tener rutinas en el sueño, en la comida, en la higiene y en el estudio o el trabajo. Esto va a asegurar que estas rutinas hagan que la gente por lo menos continúe en este proceso terapéutico en el cual inició. Es importante colaborar con la vigilancia familiar en todos los rubros que mencionamos. Sabemos que es muy difícil para las familias tomar una acción mayor, una involucración mayor con sus familiares que tienen o alguna adicción o algún trastorno alimenticio, pero en estos momentos tenemos que apoyarnos en los familiares. Es importante vestirse. Yo sé que a mucha gente le suena absurdo que diga eso, pero hemos visto tanta gente que se mete a su sesión en pijama a las 2 de la tarde. Por favor, levantarse no nada más es levantarse de la cama, es bañarse, es vestirse, es tener una rutina como si estuvieran viviendo la vida normal. No estamos en una vacación extendida, estamos en una cuarentena debido a una pandemia mundial que, como ya lo dijo Grisha, ha matado casi 400,000 gentes en el mundo. Es importante que las actividades que se realicen sean productivas. No estamos buscando terapia ocupacional para nadie. Estamos buscando que la gente haga cosas que los hagan sentirse útiles y productivos. Y esto va para todas las patologías que hemos mencionado el día de hoy. Es importante trabajar en la comunicación familiar y social. Es importante, sobre todo en los jóvenes, el uso de las redes sociales. Sabemos que en esta época de cuarentena las tienen que usar un poquito más, pero mídanse, por favor, es importante tener límites.
Ya lo dijo Grisha, ya lo dijimos en las dos pláticas anteriores, creo que Tofi también lo mencionó. No es necesario que vean noticias todo el día, no hay nada en las noticias que nos esté informando de manera adecuada. Busquen fuentes fidedignas de información que les aporten información adecuada para poder estar en un mejor estado. Es importante tener descansos adecuados. Trabajar, la gente que está trabajando desde casa en línea, la fatiga de Zoom y muchas de estas condiciones sí están apareciendo. Es importante que busquen su descanso. Y ya lo dijo Tofi, y lo quiero repetir, hay que evitar el alcohol y el uso de otras sustancias porque además de afectar lo que ya dijo Tofi, la manera en que lo explicó, generan la posibilidad de un estrés oxidativo que todas estas sustancias producen. Más en las personas obesas, pero no nada más en ellos. Y esto a la vez influye en nuestro sistema protector, en nuestra inmunología y en la manera en que nuestra inflamación se va a dar en el cuerpo. Muchas gracias. Quisiera ahora abrir esto a que tengamos las preguntas que han estado apareciendo. Tofi, una de las cosas que aparecen en las preguntas y que habíamos hablado antes es no los pacientes adictos, sino la gente en general que está en su casa y porque está en su casa y está aburrida o está consumiendo más alcohol y está consumiendo más marihuana sobre todo. No se consideran adictos ellos. Y probablemente no lo sean, no estoy seguro, pero este consumo en exceso está generando una serie de dificultades. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Bueno, un poco con lo que mencioné hace un rato, es que el consumo en sí, el peligro del consumo en sí no es solamente que la persona se convierta o que la persona se adicta o tenga una adicción. El problema del consumo es que incrementan los accidentes, incrementa la violencia, incrementa el estrés, la ansiedad, y todo eso no favorece a la tensión familiar, a la convivencia familiar, ¿no? Por supuesto que es un problema y claro que estas personas, algunas de ellas pueden generar una adicción. No es que va a terminar la pandemia y después de esto se van a olvidar de la sustancia. O sea, yo estoy seguro que la gente que abuse en este momento y si tienen los factores emocionales, psicológicos o hereditarios y genéticos para generar una adicción, este va a ser el disparador. Porque estar expuestos al consumo, tengamos o no antecedentes, nos puede convertir en adictos. Podemos generar una adicción a una sustancia por el poder adictivo que tiene la sustancia. Gracias. Yo lo veo mucho más en los jóvenes que realmente son de los que consideran que la marihuana es inocua, que no pasa nada, que los relaja, sin entender que hay una serie de fenómenos que acompañan el uso de estas sustancias, como lo acabas de explicar. Grisha, hay muchos estudios que hablan de cómo el uso de sustancias facilita el hecho de que de una reacción aguda al estrés se pase fácilmente a un trastorno de estrés postraumático. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? Porque eso es lo que vamos a enfrentar la mayoría de los trabajadores de la salud mental una vez que acabe la pandemia. Sí, pues, o sea, definitivamente existen factores de riesgo que van a precipitar circunstancias de estrés en personas vulnerables, sobre todo cuando estamos como expuestos a algo tan extraño y tan, pues sí, inesperado y fuera de la normalidad como esto. Entonces, definitivamente la experiencia y la vivencia de la experiencia va a determinar cómo vaya a ser manejado esa información. Y si estamos ya en un contexto bastante ansiogénico y en un entorno que precipita y predispone a ansiedad, pues muchas personas van a estar susceptibles, y esto lo vamos a ver más a mediano plazo, a desarrollar síntomas de estrés agudo o, más probablemente, síntomas de estrés postraumático. Entonces, definitivamente las sustancias forman parte de esta ecuación. Las mismas experiencias y vivencias que las personas tengan, tal vez mismo de forma vicaria, ¿no? Vemos mucho en redes y en la tele, en noticieros, experiencias de personal médico y experiencias de personas que pierden familiares, que pues hay personas que no pueden ser atendidas y tienen que quedarse en casa prácticamente a morir. Entonces, todo eso, al menos de forma vicaria, ¿qué quiero decir? A través del relato, a través del discurso, muchas veces es más que suficiente para algunas personas vulnerables desatar síntomas de trauma y de estrés. Esta pregunta estaba dirigida a Tofi, pero creo que la podemos contestar todos. Dicen, y lo habíamos hablado tanto en esta plática como en anteriores,
los trabajadores, nosotros, de los psiquiatras, psicólogos, trabajadores de la salud mental, estamos ante la misma incertidumbre que el resto de la gente. Y la pregunta es, ¿cómo manejamos nosotros la incertidumbre para poder trabajar con gente que está viviendo esta incertidumbre? Si me pueden hablar un poquito de sus experiencias personales durante esta época. Bueno, Grisha, Adelante. es una buena pregunta y yo quiero mencionar algo sobre este tema que me parece importante. No es que la incertidumbre se maneje, más bien la incertidumbre se tolera. Y esto tiene que ver con la capacidad de resiliencia, la fortaleza yoica, como lo queramos llamar, que tenemos los profesionales de la salud mental. Habemos algunos que toleramos más, vemos algunos que toleramos menos. Pero esto no es, la tolerancia no es, yo no les puedo decir cómo le hacemos, sino es una capacidad que tenemos por nuestro trabajo personal, por nuestra historia, o que no la tenemos, ¿sí? Evidentemente hay profesionales de la salud mental que tienen más angustia, que tienen más dificultad para tolerar esta incertidumbre, ¿no? Igual que hay papás que tienen una capacidad de protección a sus hijos psicológica mayor que otros, igual sucede con los profesionales de la salud, ¿no? Okay. Yo vi la pregunta en el chat y me pareció súper relevante cuando la leí y de hecho he estado pensando un poco en esa respuesta este tiempo. Y creo que al menos desde la perspectiva de personal de salud, creo que me identifico mucho con lo que les expuse. Un factor protector era ser realista. Entonces, sí, ser realista no significa ser pesimista. O sea, eso es una diferencia, es fina tal vez, pero hay que distinguir esos dos conceptos. Y el ser realista, por ejemplo, lo he hablado con muchos colegas que sí están en las primeras líneas de atención y prácticamente es lo que hay, es lo que toca, o sea, es lo que como generación tal vez vamos a tener que vivir. Y si es en verdad tu vocación, si en verdad tú estás dispuesto a servir a alguien más, pues es momento de hacerlo. Más bien nunca va a haber un momento más adecuado para hacerlo que ahora. Entonces, es un verdadero llamado a la vocación de las personas, sea el ámbito en donde se encuentren, pero lo que sí es que, o sea, y hago mucho esta analogía en mi mente, como una especie de bombero que se prepara para un incendio y ya está incendiado y decide no ir, y decide no bajar en su tubo a su camión de bomberos y echar agua. Y es como al contrario, entonces tú estás preparado para esto, es hora de ensuciarse las manos y aunque algunas personas se pueden poner en riesgo, pues esto hace que de cierta manera actuemos y confrontemos la incertidumbre con acciones. Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos. Quisiera agregar únicamente dos cosas. La incertidumbre, que sí es cierta y que ahí está, y que se debe mucho a la falta de información o a una información inadecuada que estamos recibiendo, se puede aminorar de muchas maneras. Porque parte de la incertidumbre lo que genera es esta sensación de impotencia. Yo no puedo hacer nada ante esto. Y por eso es que insistimos tanto en que la gente se debe de dedicar a hacer algo y que tiene que hacer cosas productivas. Y hay muchas cosas que se pueden hacer, no solamente en términos de uno mismo, en términos de la ayuda a los demás. Pero por un lado está esto, pero por el otro lado está también el hecho de que hay noticias buenas. Estamos todos como concentrados en las noticias de que esto se va a extender hasta el año 2028. Y estamos concentrados en que esto va a haber una segunda ola, no sabemos cuándo. Pero también hay mucha información que ha estado saliendo positiva en relación a la cantidad de laboratorios en el mundo que están haciendo vacunas, la cantidad de laboratorios en el mundo que están haciendo medicamentos, la cantidad de ayuda que se está compartiendo entre países, que son cosas increíbles. Yo decía en una plática hace unos días, yo lo que más deseo y que espero es que salgamos de esta cuarentena todos más fortalecidos, con valores más sólidos, con una visión de la vida mucho más amplia, con esta ayuda al prójimo que estamos muchos de nosotros desarrollando de una mejor manera. Y creo que todo esto es una manera de lo que decías, Tofi, de tolerar la incertidumbre de una mejor manera. Hay algunas preguntas que se relacionan a los factores de riesgo, Grisha, seguro las leíste ahí, que si por qué tener un hijo, alguien sugiere que la idea de tener un hijo hace más riesgo por lo que hace con la diada que tener dos hijos. No sé si quieres comentar algo al respecto. Sí, de hecho le respondí de forma privada. Es más o menos lo que quise decir, pero en muy poco tiempo. O sea, todos los factores que Norma, no estoy seguro quién sea,
hace referencia en su comentario, pues más o menos eso es lo que yo creo que sí podemos interpretar detrás de eso, del hecho que les presenté, que un factor de riesgo, si lo queremos ver así, es tener un hijo y un factor protector es tener 0 o más de 2 hijos. Entonces eso, muchos quieren leer la propuesta más psicodinámica, es Norma, y me pareció muy, muy atinada el comentario. Hay un par de preguntas que hacen con respecto a la ansiedad, que si la gente que está aumentando los medicamentos para la ansiedad se pueden volver adictos. Evidentemente, si están tomando ansiolíticos o medicamentos que generan adicción, sí lo podrían hacer. La diferencia entre estos medicamentos y otras drogas es que estas las podemos controlar y sabemos cómo titularlas para que la gente deje de estar tan ansiosa y tan adicta a estos medicamentos. Y segundo, que si la ansiedad puede ser la responsable de la manera en que estamos comiendo y o durmiendo. Evidentemente sí. Mucha de la ansiedad que la gente está sufriendo en estos momentos hace que no coma bien, que no duerma bien y que recurra incluso a algunos de estos medicamentos. Alguien pregunta acerca de qué pasa con pacientes que están con cierta dificultad de diferenciarse de sus madres, que es parte del problema de los trastornos alimenticios, y si en este momento las mamás necesitan como abocarse un poquito más a ellas. Yo lo que diría es que si ese problema de diferenciación va a estar ahí por un rato más, no pasa nada, es importante mantener sana a la paciente, mantenerla alimentada, mantenerla viva, y ya trabajaremos con eso una vez que se pueda trabajar de mejor manera. Sí, los links, me preguntan de los links de las pláticas anteriores. Antes de salirme de aquí, voy a volver a subir los links, ya están en YouTube las dos. O si me escribe directamente en el chat, yo le mando los links a la persona que esté interesada. ¿Sí? No sé si abrir, ¿cómo podemos enterarnos de la siguiente plática de COVID y los niños y demás? Miren, si están en la lista, no sé cómo se enteraron de esta plática, nosotros estamos mandando a listas y listas de gente las ligas para las pláticas siguientes. Lo más fácil es, como estas pláticas están siendo organizadas por la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, métanse a la página de la sociedad, ya sea en Facebook o la página misma en Internet, Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, y ahí van a aparecer las ligas para todas las pláticas. Ahí, de hecho, también creo, Grisha, están las ligas para las pláticas anteriores. Sí, de hecho voy a tratar de ponerles en el chat la página de Facebook. Ah, perfecto. En YouTube las van a poder encontrar también con facilidad. Muy bien. Os quiero comentar que nunca, si alguien está pasando por alguno de estos problemas, si alguien se identificó con alguna de las cosas que dijimos, pues puede buscarnos o buscar cualquier tipo de ayuda, ya que nunca es mal momento como para empezar a preocuparse como por su salud mental. Entonces, échenle un ojo a eso. Muy buen comentario para terminar. Siempre decimos, si tienen duda, mejor háblenle a alguien y pregúntenle, y si están seguros de que tienen algo, mejor hablen a alguien y busquen ayuda. Pues muchas gracias a todos los presentes. A nombre de la sociedad quiero agradecerle nuevamente a Tofi por tus comentarios, por tus conocimientos, por tu generosidad al compartir todo esto. Igualmente a ti, Grisha. Los considero colegas y amigos muy profesionales. Gracias por estar aquí el día de hoy. Igal, Robero, nuevamente nuestro agradecimiento por el hecho de que pudieron entrar el día de hoy 180 y tantas gentes a la plática. Y no nos cortaron a los 45 minutos. Muchas gracias a todos. Como dice el dicho, la salud mental también es salud. Muchísimas gracias a todos. En nombre de la Sociedad Mexicana de Neurología y Psiquiatría, sean bienvenidos. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.